Tercer día del paro de trabajadores del Poder Judicial. En el primer minuto de este miércoles, jueces y magistrados se unieron a los 55,000 trabajadores en paro desde el lunes, quienes hacen un llamado de apoyo y auxilio a la sociedad civil. Con uno, Gustavo Castillo informa. En plena noche, con luces y gritos de esperanza, los trabajadores del Poder Judicial dieron la bienvenida a la Asociación de Magistrados y Jueces por unirse al paro indefinido. ¡México! ¡México! Desde las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, la directora nacional de la JUFED confirmó su adhesión a la resistencia. Hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país a partir de este 21 de agosto, como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que ésta sea desechada. Única oradora, Juana Fuentes, abogó por una reforma integral. La juzgadora hizo un llamado a todos los operadores de justicia y a la sociedad civil a unirse a la defensa de la democracia. Que este sea un momento de reflexión, pero también de acción. Que nuestra voz se escuche alta y clara. La justicia no se vende, no se doblega y no se silencia. En nombre de la justicia, en nombre de la libertad, nos levantamos hoy y siempre. Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial unieron su voz para refrendar su lucha. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. Emocionante sin duda. Hacemos contacto justo al Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, muy cerca de la Cámara de Diputados. Allá se encuentra mi compañero reportero Eduardo Ruiz. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo va la situación? ¿Hay guardias? Pepe, muy buenas noches. Efectivamente, hay guardias en este que es el acceso principal del Palacio de Justicia de San Lázaro. Al menos 20 trabajadores del Poder Judicial se turnan para cubrir este acceso y otros más, los 8 que están alrededor de este recinto. En el transcurso de la tarde, por lo menos hasta las 3:30 de la tarde, estas escalinatas estaban llenas de trabajadores, también de jueces, de magistrados que se han unido en el transcurso de las últimas horas a este paro indefinido, y es precisamente la voz de estos magistrados quienes nos dicen: sabemos de la implicación que tiene participar en este paro indefinido, que es histórico y que desde luego tendrá implicaciones en la impartición de justicia. Si te parece, escuchemos. Bueno, sí hay una repercusión hacia la sociedad, sobre todo porque asuntos que están pendientes están durante la tramitación o ya para dictar sentencia, evidentemente van a sufrir un rezago porque no pueden dictarse sentencias si está la suspensión de labores, insisto, salvo los asuntos que se consideran urgentes. Cuando están involucradas violaciones graves a derechos humanos como la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal. Trabajadores, magistrados, jueces se han hecho prácticamente uno solo en esta demanda de ser atendidos para conformar lo que consideran, sí, efectivamente se tiene que modificar, hay botones, hay tuercas que ajustar en el Poder Judicial mexicano. Pepe, la información desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Gracias, Eduardo Ruiz. Gracias y pendientes. Buenas noches. Mientras tanto, Eduardo Ruiz, reportero de 1TV Noticias. En tanto, le comento, el colegio de abogados de la ciudad de Nueva York externó preocupación precisamente por la reforma al Poder Judicial. Está en riesgo la imparcialidad. Esto afectará negocios, oportunidades de inversión, así como el desarrollo económico de México, es lo que dicen los abogados. De aprobarse los cambios, será latente el debilitamiento institucional de la justicia, dando pie a un desequilibrio frente a los otros dos poderes, se refiere al Ejecutivo y el Legislativo. El Colegio de Abogados de Nueva York exhortó al presidente de la República, a López Obrador, a su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum, a reconocer la importancia de un poder judicial independiente a fin de mantener el Estado de Derecho. Y siguen las reacciones. Bank of America publicó un análisis en el cual advierte las posibles consecuencias del llamado Plan C
que incluye, claro, la más importante reforma al Poder Judicial. Es la considerada, le digo, la más relevante y la más trascendente. Después de una reunión en agosto con el Colegio de Abogados de México, el banco estadounidense, el Bank of America, reconoció la preocupación de que la elección de jueces y magistrados tenga baja participación ciudadana. Podría verse influenciada por partidos políticos, crimen organizado y el sector privado. Según el Bank of America, el rumbo de México para la próxima década se definirá en los próximos 90 días con la sucesión presidencial, la presentación del presupuesto para 2025 y la decisión del INE sobre la posible sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados, lo que ya acaba de ocurrir. Entonces, esta reforma al Poder Judicial está provocando también efectos financieros. La depreciación del peso por tercera jornada consecutiva. Hay mucho nerviosismo. El tipo de cambio llegó a cotizar este miércoles en 19 pesos con 34 centavos por dólar. Al final del día cerró en 19 pesos con 25 centavos. La atención de los inversionistas está puesta en la reforma al sistema de justicia. Temen que los cambios erosionen los controles sobre el poder presidencial. Por su parte, los mercados se encuentran a la expectativa. Por un lado, la reforma. Por otro, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre un posible recorte a las tasas de interés. Naciones Unidas también fijó postura en torno a la iniciativa de reforma a la justicia en México. Señala que lejos de evitar los riesgos de corrupción, los amplifica. Según Margaret Satterwhite, relator especial de Naciones Unidas, la iniciativa de elegir a todos los juzgadores del país a través del voto popular politiza el proceso, no garantiza que vayan a ser seleccionados los más preparados precisamente, los más honorables o los más transparentes. De acuerdo con Satterwhite, la relatora especial de la ONU, la independencia judicial es importante porque debe haber separación entre los poderes para garantizar que cada cual vea al otro y no haya uno dominante. Con uno, el maestro Francisco Burgoa, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Burgoa, Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, buenas noches. El gusto es compartido, mi querido Pepe, muy buenas noches y a tus órdenes. Buenas noches, veo que tienes a tu espalda un ejemplar, un facsímil, en fin, un libro así muy lujoso de la Constitución Política de México. Pues yo creo que ya lo vas guardando, ¿no? Pues es parte de lo que uno estudia, de lo que uno se apasiona. Obviamente ese es un texto que corresponde a una edición facsimilar, un texto original de hace 107 años, que hoy por hoy ha cambiado en mucho su esencia, pero dentro de esa esencia ha permitido que haya gobernabilidad, ha permitido el reconocimiento de las mujeres, y por eso vamos a tener a una primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. Ha habido grandes reformas en materia de derechos humanos. Hace 1994 se llevó a cabo esta gran reforma al Poder Judicial de la Federación, una reforma que no se compara con la que hoy, de forma parece inminente, va a aprobar el próximo lunes la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde tiene mayoría Morena, el Partido Verde y el PT. Es decir, en 107 años, esta Constitución se ha cambiado muchísimo, más de 771 reformas en 107 años, pero finalmente ha ido construyendo un México democrático que hoy pues va para atrás, con la concentración al poder, con la construcción del hiperpresidencialismo del que ya has hecho referencia en tus programas. Es decir, no se augura que esta reforma atienda el tema central, que es el de la justicia, ni mucho menos que se garantice independencia y autonomía para jueces, magistrados y ministros, para el Poder Judicial. Lo único que se ve es que es una venganza del presidente respecto del Poder Judicial. ¿A qué obedece justamente toda esta actitud del presidente de la República de generar este hiperpresidencialismo? Discutíamos hace un instante con Alejandra Cuyen. Es para que Claudia Sheinbaum tenga todo el poder absolutamente para ejercer un presidencialismo
fuerte, más cercano al autoritarismo que a la pluralidad, o es para que siga gobernando el presidente López Obrador a trasmano, teniendo por supuesto el recurso constitucional de la revocación de mandato por si no le complace la forma en cómo gobierna Claudia Sheinbaum? Indudablemente es parte de los escenarios que podemos analizar dentro de si realmente Claudia Sheinbaum va a ejercer de forma directa el poder presidencial o simplemente pues va a ser quien esté detrás de ese poder, el expresidente para ese momento, Andrés Manuel López Obrador. Yo espero que realmente Claudia Sheinbaum ejerza la titularidad exclusiva del poder presidencial, que realmente ella tome las decisiones, pero que sean decisiones pensadas, que no se tomen a partir del resentimiento, de la venganza, de esa narrativa que ha venido manejando en todos estos años el presidente López Obrador, porque lo que se le pediría muy atentamente, se le exhortaría a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es que detenga esta eventual aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial, con el propósito de que se haga un análisis, pero sobre todo que realmente sea una reforma integral a la justicia, no al Poder Judicial de forma exclusiva. No pasaría nada si se detiene por unas semanas o por unos meses más una discusión amplia para escuchar, pero sobre todo para atender las observaciones de todos los que nos hemos pronunciado, empezando por quienes están en la primer fila de la defensa de la Constitución, que son jueces y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte, trabajadores del Poder Judicial y obviamente inversionistas, empresarios, académicos, especialistas de la barra de abogados de sí, Nueva York, como comentabas, Pepe. Es decir, que realmente se escuche y se atiendan observaciones, porque no se augura nada bueno para el Poder Judicial. Me gustaría que más adelante volvamos sobre el tema, porque esto da para mucho más, no para 3 o 4 minutos de comentario. Esto es un asunto muy serio. El país, yo le decía a Alejandra Cuyen, está en riesgo. En fin, creo que un cambio al Poder Judicial en este momento va a tener repercusiones enormes. ¿Cuánto tiempo va a tardar el Poder Judicial renovado con esta reforma ya inminente en recomponerse? ¿Cuánto va a sufrir el país los deterioros de la justicia? Una justicia que por vía de votos quedaría en manos de políticos, quizá en manos de delincuentes organizados o no desorganizados, organizados en el sector privado. En fin, ya comentaremos, ¿te parece? Son muchos temas bastante suculentos y retadores. Con todo gusto, mi querido Pepe, cuando me convoques, con todo gusto estaré aquí contigo. Contamos contigo como siempre. Gracias, Francisco Burgoa, que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, abogado constitucionalista. Ya va a guardar el libro de la Constitución porque, bueno, por cierto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene estos días, en estas horas, una agenda tremendamente estresante, ajetreada. A partir de mañana retoma la discusión de los dictámenes de las reformas constitucionales enviadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero, el Día de la Constitución. No, pues sí, el plan es claro. Este jueves toca, o sea mañana, la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se va a dictaminar. El viernes, los diputados abordarán el tema de la desaparición de cuando menos 5 órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Mexicano el Consejo de Hidrocarburos, en fin. Para la próxima semana sería esta discusión. El lunes y martes se espera una muy larga discusión de uno de los temas más trascendentales, precisamente la reforma al Poder Judicial.